Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, filosofía, cultura y política. En este episodio quiero discutir la corrupción porque estamos a punto de unas elecciones, no únicamente en Estados Unidos, que son muy impactantes en la política internacional, pero también en nuestros países propiamente, en Latinoamérica. En algunos de nuestros países tenemos elecciones, así que me gustaría hablar de ese tema porque pienso que es crucial. Pero antes de comenzar, recuérdense de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el video, compartan el video, comenten en el video y le dan a la campana si quieren recibir notificaciones. La corrupción es un problema sistémico y diría yo el primer problema que sufren casi todos los países del mundo. Usualmente la gente dice que los países latinoamericanos son los peores en corrupción en este hemisferio, pero la realidad es que Estados Unidos es de los países más corruptos de la historia humana. Se podría plantear que no lo fue en su origen, especialmente por el contexto de cómo el sistema estaba establecido. Usualmente estábamos hablando de un sistema legislativo, de un Senado, que eran a tiempo parcial y que los intereses económicos del país no estaban tan íntimamente ligados a cómo estos representantes legislaran. Había una economía diversa, pero a su vez también bastante regional. Y por lo tanto, estos intereses centralizados no se manifestaban de la forma que se manifiestan hoy día. Pero hoy por hoy, la corrupción en los Estados Unidos es un negocio, diría yo, es parte del sistema mismo. Si usted mira todos los legisladores y senadores de los Estados Unidos, ellos usualmente entran pobres y salen multimillonarios. Y respectivo del partido político, uno lo único que tiene que hacer es ver cómo entran y después ver cómo están y cómo van a terminar. Y uno se da cuenta de una corrupción masiva, absurda y claramente criminal en el aspecto moral. Claro, no es criminal en muchos aspectos legales porque los mismos legisladores son los que crean las leyes y no van a crear leyes que les afecte su negocio de corrupción, su negocio de avanzar sus carreras de forma económica como el único incentivo real de entrar en la política, que es un negocio muy sucio y hasta diría yo peligroso. Y el único incentivo que estas personas tienen es hacerse millonario con poco talento, porque no requiere realmente que estas personas sean muy inteligentes, muy capacitadas o creativas inclusive. Lo único que tienen que hacer es saber cómo mentir de forma dramática y cómo ser serviles a los intereses económicos de los cabilderos que, como tiburones, rondean el Capitolio Federal. Así que en cuanto a corrupción, yo diría que Estados Unidos es la guarida central de la piratería política, en la cual todo el resto de los países de este hemisferio, diría yo del mundo en muchos casos, pero enfocándonos en nuestro hemisferio, se inspiran y derivan conocimiento de cómo replicar un sistema que en su base es corrupto y que promueve y promulga la corrupción como concepto básico de la política. Así que esto es como un virus que la inherencia colonial de los Estados Unidos, mediante su teoría de que todos los países de Latinoamérica son realmente como su patio político, en la cual ellos tienen una obligación y una necesidad de involucrarse económicamente y políticamente, ha creado un efecto en la cual todos nuestros países han sido influenciados con una idea política que se fundamenta en la norteamericana. En otras palabras, el latinoamericano no sabe cómo hacer política si no está imitando a los americanos. La pregunta es ¿por qué? Y diría yo que la culpa no es necesariamente de las ideas, los conceptos que inspiraron la creación de los Estados Unidos, porque se puede plantear que estas mismas ideas inspiraron a los fundadores y a los creadores de casi todos los países de América. Bolívar creía en los valores de la iluminación, San Martín también, José Martí también, Ramón Emeterio Betances, y yo sé que no mencioné a todos, estoy mencionando los básicos y mencioné obviamente uno de mi propio país. Pero todos estos grandes independentistas pensadores como George Washington, que era un independentista y un
patriota estadounidense creían en unos valores en común, que era la noción del individualismo particular, las nociones de independencia política, autonomía económica, valores básicos de propiedad privada, el derecho a portar armas, el derecho a la libre expresión, a la prensa libre, etc. Estos eran unos conceptos básicos que no fueron inventados por esta gente, sino que ya provenían de unos valores de la iluminación que se convirtieron en generalizados a tal punto que hoy en día a nadie se le ocurre pensar en otra forma. Hay unos cuantos que sí, claro está, y estos son personas que yo respeto porque están dispuestos a pensar más allá de lo normativo. Pero lo que me estoy refiriendo es que a la hora de la verdad, los pensadores en Latinoamérica, los pensadores en Norteamérica, los pensadores en Europa en el momento estaban compartiendo realmente estas ideas. Yo soy muy crítico de muchos de estos conceptos de la era de la iluminación porque pienso que al ellos experimentar con muchas de estas ideas, especialmente el individualismo, están sacrificando conceptos naturales, religiosos, colectivos, que pienso que a la hora de la verdad vienen a ser destructivos. Pero ya eso es otro tema, lo he discutido en el otro video que se llama Democracia, lo pueden ir a ver, en el cual yo discuto más o menos cuáles son las positivas y las negativas de este movimiento político histórico. Pero el problema hoy día de la corrupción, que en muchos países es el problema principal, en la cual uno tiene unos fondos que son usualmente fondos generados por el gobierno mismo basado en la acumulación de impuestos derivados del pueblo o mediante fondos que son basados en intercambios políticos, porque cuando Estados Unidos está dando dinero que se lo da a todos los países de Latinoamérica y se lo da a todos los países internacionalmente, manda billones y trillones a múltiples países alrededor del mundo, incluyendo Latinoamérica. Todos los países de Latinoamérica con bien pocas excepciones. Solamente los países que Estados Unidos no quiere ayudar económicamente son países que quiere influenciar políticamente y utiliza su dinero para manipularlos, porque realmente cuando Estados Unidos da dinero, su propósito es únicamente la influencia y la inversión política. Y ese dinero que ellos dan, sacan el doble o más del doble del país que dan, porque lo están sacando en beneficios de exención contributiva, pero también lo sacan mediante imposición de productos norteamericanos en estos países con unos beneficios que no tienen productos locales. O sea, ellos te pueden dar 10 millones de dólares, los cuales le dicen al gobierno lo puedes aplicar para comida, lo puedes aplicar para beneficios de salud, etc. Pero entonces con eso viene una etiqueta que requiere que se les dé para atrás unos beneficios a sus corporaciones y a sus empresarios, la cual sacan de ese país doble, triple, que regrese entonces a las arcas financieras de los Estados Unidos como un beneficio. Es una inversión y Estados Unidos, como cualquier buen inversionista, no da dinero a nadie de gratis por amor, por un deseo de ayudar a la humanidad, porque no es parte de su ideología económica política. La persona que crea que Estados Unidos le da a Haití millones de dólares por amor es realmente un ignorante, porque a Haití le sacan millones y millones de dólares en recursos naturales, el cual no tienen que pagar impuestos, etc. O sea, hay unos beneficios increíbles. Y de hecho, Haití es un buen ejemplo de corrupción, porque uno tiene una casta política millonaria que utiliza estos fondos para hacer lo que les da la gana. Y les da unos beneficios a Estados Unidos para que los Estados Unidos les roben los recursos con impunidad. Lo mismo ocurre en Puerto Rico, lo mismo ocurre en la República Dominicana, lo mismo ocurre en México, lo mismo ocurre en el resto de los países de Centroamérica como Panamá y ocurre en Sudamérica de una forma absurda. No únicamente eso, pero le ponen bases militares y una extensión de sus poderes políticos. Todo esto es parte de una corrupción increíble, porque el dinero que está en Estados Unidos siendo gastado en ayuda foránea, que de hecho los americanos lo odian y lo consideran parte de la corrupción de Estados Unidos. Puede haber una catástrofe como hubo recientemente en Estados Unidos y no hay fondos,
porque estos fondos se han utilizado para mandarlos fuera de Estados Unidos. Yo he escuchado a muchos americanos decir, pero ven acá, ¿por qué están dando este dinero? El sistema mismo está diseñado para coger dinero del erario público, que es dinero que los estadounidenses han aportado para ayudar no únicamente a la infraestructura del país, sino también para cualquier otra necesidad que el gobierno determine que es crucial para sostener el Estado. Y se está dirigiendo entonces a inversionismo internacional de influencia política para que entonces esto beneficie a las arcas privadas de industria norteamericana. O sea, es utilizar dinero del erario público y transferirlo a manos privadas de corporaciones norteamericanas. Y este tipo de dinámica es por definición lo que es la corrupción. Pero va más allá, porque para mí eso es un horror. Pero peor es corromper a los ciudadanos para que sean cómplices de la corrupción. O sea que la mayoría de los ciudadanos dicen que odian la corrupción, pero la forma que ellos han sido adiestrados para ver la política misma es corrupta. Porque la mayoría de los políticos lo que le están proveyendo y están vendiendo al público es: yo te voy a dar más fondos, yo te voy a dar más dinero, yo voy a conseguir dinero y lo voy a dirigir de X o Y manera para beneficiarte a ti. O sea, la posición de liderazgo siendo ofrecida al pueblo es en sí la definición de la corrupción, porque no está utilizando ese foro político para abogar los valores principales cruciales de una supuesta democracia libre, que es que la independencia, porque esa es la base de la concepción primaria de la república. Toda república, como Estados Unidos, se fundamenta en un principio de independencia porque es su base histórica, y la independencia requiere autonomía económica. Y para que haya autonomía económica requiere que tiene que haber una cosa que se llama soberanía. ¿Qué significa la soberanía? Significa que el pueblo, mediante su sistema político de representantes, tiene la capacidad real de tomar determinaciones políticas, económicas y sociales. La guerra de independencia de los Estados Unidos, la guerra de independencia de Bolívar, la guerra de independencia en México, la guerra de independencia en Chile, en todos los países, es una guerra por la soberanía, por la capacidad de tomar determinaciones y que haya una injerencia extranjera que te diga qué puedes y qué no puedes hacer. Y si el gobierno en su base no aboga por la soberanía, entonces no es una democracia. Y el mejor ejemplo es ese: vota por mí y yo te voy a regalar, te voy a dar. No, yo voy a traer dinero de esta manera, X, Y, Z. O sea, está asumiendo la corrupción del votante, porque no está diciéndole al pueblo: mire, yo voy a liderar un proceso en el cual nosotros podemos incrementar nuestra soberanía, incrementar nuestra autonomía, producir más nuestros propios productos, estar capacitados de no ser esclavos de nadie, tener una honra propia, tener un sentido patriótico nacional real en el cual nosotros abogamos por nuestros valores, por nuestros principios, por nuestros conceptos de unidad, por un tipo de relación interpersonal basada en la cooperación, en la compasión, en la amistad, en una idea de que realmente el propósito de los líderes políticos es llevar al pueblo hacia una autonomía fiscal, menos deuda, más preparación intelectual, técnica, etc. O sea, hay una variedad de factores cruciales que hacen que un país funcione, incluyendo la seguridad, que para mí es de lo más importante. ¿Cómo tú puedes tener un país que funcione si no tienes ni seguridad? Todas estas cosas tienen que ser la base política de cualquier tipo de propuesta. Pero no, las propuestas todas son: si gana te van a quitar dinero, si gano yo te doy dinero. Sí, pero ¿de dónde viene el dinero? El dinero no cae del cielo. Pero no importa, porque el corrupto habla de esa manera. El corrupto se pone en el tablero de forma desnuda cuando lo único que habla es de dinero, porque el corrupto lo único que le importa es el dinero, y lo que asume es que el pueblo es corrupto también, igual que él, y por lo tanto el pueblo también piensa como corrupto y lo único que quiere es lo que el corrupto quiere, y asume que el pueblo es suficientemente ignorante para no saber de dónde viene el dinero.
Te quitan dinero, te dan dinero, pero no te dicen de dónde viene el dinero y cómo el dinero es producido. En Estados Unidos imprimen dinero, pero también producen. La pregunta es ¿qué se está produciendo? En Estados Unidos se le pregunta a todos los ciudadanos y se han hecho encuestas de esto y la mayoría de los ciudadanos piensan que el problema principal en Estados Unidos es la corrupción, que las decisiones que se están tomando son decisiones para beneficios de muy pocos y que el pueblo sigue estando siendo afectado económicamente y está siendo robado por una casta de criminales en traje. Y ellos tienen razón, pero el punto es que la solución proviene de aquellos que están tomando decisiones políticas pensando como corruptos. Así que un país que quiera solucionar la corrupción no la va a solucionar pensando como un corrupto y teniendo los terrores y miedos de un corrupto. Lo que más un corrupto teme no es que la familia no lo quiera, que el país no sea respetado, que el país no tenga autonomía real. A ningún político corrupto le quita el sueño la noción de que el país no se desarrolle económicamente. No. Lo que lo hace perder el sueño es que él no tenga dinero, que a él no le sobre el dinero. Eso es todo. Así que estamos en un momento histórico muy fascinante y obviamente yo no pienso que este video va a cambiar mucho en el sentido histórico de la palabra, pero sí algo que me quería desahogar al respecto porque pienso que es algo tan perverso y tan absurdo que uno tenga personas que piensan que la corrupción se puede resolver haciendo exactamente lo mismo que siempre han hecho y pensando como corruptos. Yo me acuerdo cuando yo era más joven escuchando gente decir de un político que no va a mencionar su nombre diciendo, bueno, él robaba, pero robaba para el pueblo. Eso es como decir, mi marido violaba, pero violaba por la familia. O sea, esto es una locura. Al corrupto nunca le va a importar el pueblo porque el pueblo representa un colectivo el cual tiene unas necesidades que van más allá de necesidades económicas. Las necesidades económicas son reales, no estoy negando esto, pero hay unas necesidades espirituales, unas necesidades sociales, unas necesidades históricas que también se tienen que cumplir y si no se cumplen, el país se come a sí mismo, se canibaliza y se puede ver claramente. Estados Unidos, ya que todo el mundo se enfoca en Estados Unidos como si fuera la cosa más increíble de la historia humana, aunque podemos ver claramente que Estados Unidos ya no es ni el país más poderoso del mundo, líder del mundo. Esto es una falacia en aspectos de Producto Interno Bruto, no es el país más poderoso, en aspectos militares ya no es el país más poderoso, no tiene más armas nucleares. Rusia le pasó a Estados Unidos hace tiempo. En aspectos económicos, China es el país más poderoso del mundo. En aspectos de seguridad social es el país más poderoso del mundo. En aspectos de influencia económica es el país más poderoso del mundo. Ya el dólar ha caído como moneda internacional, ya ni se usa, no al nivel que se usaba antes. La inherencia internacional ha decaído a unos niveles absurdos, o sea que estamos en el medio de una situación muy interesante histórica de la caída de un imperio. No duró mucho porque el imperio romano duró más, el imperio bizantino duró más, el imperio otomano duró más, así que el imperio norteamericano estuvo un poquito de tiempo, diría yo desde la Primera Guerra Mundial se podría plantear como imperio real. Guerra hispanoamericana sería su primera inherencia internacional realmente impactante. Nuevamente, se puede ver claramente en la historia de los Estados Unidos que la corrupción ha incrementado y entonces la influencia política, la prosperidad social y económica del pueblo ha decaído. Estados Unidos es uno de los países más seguros, ahora los países más inseguros, o están en las categorías de los países más inseguros, especialmente si nos enfocamos en ciertas áreas con más población, como las ciudades principales. En aspectos económicos estamos hablando horrorosos, ya no hay una clase media muy establecida, ahora hay unas diferencias económicas radicales. Los estadounidenses saben esto no es un secreto ni un misterio. Y ha sido la corrupción directamente la que ha ocasionado esto y la corrupción del pueblo y de la mentalidad del pueblo, que es una corrupción en el alma misma, en la cual ya no hay un orgullo y un deseo de desarrollar una autonomía, una soberanía real. Nuevamente, sin soberanía no hay república. Y claro, los colonizados no piensan así porque el colonizado es un esclavo y piensa como esclavo. El colonizado siempre piensa, no hay capacidad propia. El colonizado no piensa que puede hacer nada, pensar nada, lograr nada, porque es un esclavo y los esclavos piensan así. Pero los mismos norteamericanos se ven a ellos mismos como esclavos de una casta corrupta, se sienten sin poder. La misma gente les sigue robando, los siguen abusando, les quitan derechos fundamentales. Poco a poco hay una erosión de derechos
y ellos lo aceptan porque se sienten que no pueden hacer nada. Inclusive votan por la misma gente porque caen en la manipulación de que si no lo hacemos así va a pasar este X desastre. Y como ya la gente está al nivel de desastre, o sea, en otras palabras, uno puede ver la involución de un estado mediante las obsesiones y los miedos que se le presentan como contraposición. Estados Unidos dice, si no votas por X o Y, ambos lados lo hacen. Si no votas por esto, se acabó el mundo. No más elecciones. El país se va a caer en canto. Todo el mundo va a estar comiendo gente en las calles porque esto es una emergencia nacional. Esto no es una elección normal. ¿Cuánto hemos escuchado? Yo he escuchado esto por décadas. Esto no es una elección normal. En esta elección se acaba el mundo. Pero eso únicamente pasa en países en decadencia. Eso no pasa en países normales. Si votan por este, nos morimos de hambre. Esas son clásicas líneas de un país que está muriendo, que no tiene nada que aportar, que no tiene nada de orgullo nacional, no tiene nada de esperanza. Todo es un horror en cada elección. Así que para cerrar, ¿cómo entonces se arregla este problema? Que tiene que empezar por uno mismo y uno tiene que rechazar la corrupción. Y uno la rechaza mediante un cambio interno, moral, personal. No se cambia con el relativismo, con pues todo el mundo tiene su idea. No. Se cambia con una noción interna en la cual uno tiene que hacer una determinación de qué es lo que es correcto, qué es moral y ético. Y basado en esa concepción de amor al prójimo, respeto propio y respeto al prójimo también, una necesidad real de tener una soberanía sobre el mismo yo, y entonces por ende una soberanía de mis familiares y por lo tanto de mis amistades, que uno apoye a un amigo que tiene una necesidad mediante ayudar a la persona a que pueda estar en sus dos pies y adelantarse su propia vida de una forma realmente autónoma, no en dependencia de, que es una forma de esclavitud. Si yo quiero a alguien, yo no lo esclavizo, yo lo ayudo. Y lo ayudo para que pueda entonces desarrollar las habilidades necesarias para que pueda echar para adelante propiamente, con orgullo propio. Y eso entonces, cuando uno empieza a ver la vida así, entonces eso aplica al colectivo total, a la nación. Y uno empieza a ver en la nación, espérate, hay unas necesidades aquí. Yo no voy a permitir que nadie robe. Yo no voy a permitir que nadie le reste valor a nuestra capacidad de desarrollarnos económicamente, socialmente, culturalmente. Porque si hago esto, se cae todo esto. Pero eso requiere una mentalidad, y es una mentalidad más amplia y más ética. Mientras la mentalidad soy yo, y que se fastidie la humanidad y que se fastidie el vecino, porque todo es para mí, porque si no hago esto me muero de hambre, que es una mentira. Pues entonces la corrupción continuará porque la corrupción ya está en ti. Usted es el corrupto y usted está votando por otro corrupto. Y obviamente el corrupto vota por corrupto y vota por corrupción. La papeleta va a decir corrupción 2024, corrupción 2026, corrupción 2028, porque eso es lo que se está votando, por corrupción. Y hay que ser honesto. Lo bueno es que la corrupción es tan horrorosa porque corrompe, porque es como algo que carcome, que no hay corrupción que lleve a beneficio económico. Te puede dar un beneficio inmediato. El corrupto va a guiar el Bugatti, el corrupto va a tener la mansión, pero ese corrupto eventualmente se va a comer a sí mismo, se destruye su vida y termina suicida, o toda su riqueza es utilizada y termina con nada. Y todos los países corruptos terminan en la nada, quebrantados, fragmentados en una pobreza real, porque no es únicamente una pobreza económica, sino que le tiene que poner encima la pobreza económica una pobreza cultural, una pobreza social, una pobreza moral, una pobreza histórica. Y un país que tiene todas estas pobrezas está en la nada. Así que espero que este tema, que yo sé que es un poquito controvertible porque es político y todo lo político siempre va a traer a alguien quejándose, pero pienso que es tan y tan importante en aspectos espirituales que si no se considera, entonces la corrupción entonces no es únicamente externa, sino que es interna. Y no hay nada peor que una persona que está internamente en su alma corrupta. Así que recuérdense de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el video, comenten en el video y compartan el video y denle a la campanita así que les reciban notificaciones cuando saque un nuevo video. Gracias por estar conmigo. Nos vemos la próxima.